Bien, muy buenos días y muchas gracias por vuestra presencia. Agradecer al presidente del Nostrum y su equipo su compañía hoy, en un día para nosotros importante, puesto que formalmente anunciamos que el próximo día 28 se inicia un tiempo nuevo, después del proceso de licitación que se ha llevado a cabo para recuperar algo que para Extremadura creemos en este momento que es absolutamente imprescindible, ¿no? En el año 2015, cuando tuve la oportunidad, porque así lo quisieron los extremeños, de ser presidente de la Junta de Extremadura, nos encontramos con un escenario en materia de comunicaciones que era muy fácil de describir. La base de Talavera solo estaba para los aviones militares, es decir, no había vuelos. Las infraestructuras de la plataforma ferroviaria de alta velocidad estaban paradas y el transporte escolar estaba suspendido por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ese era el panorama, ¿no? Lo digo porque me hace mucha gracia cuando oigo ahora según qué cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, y mirando hacia adelante, que es lo que realmente nos tiene que interesar, habíamos recuperado en los años siguientes un nivel de servicios y de utilización del aeropuerto importante y también de vuelos, y lo que pretendemos ahora es ponernos un objetivo que sea ambicioso, ¿no? Queremos volver a esos 70.000 viajeros que puedan salir y entrar de Extremadura a través de su cielo, ¿no? Y en ese sentido también poner de manifiesto que en los últimos años nos hemos encontrado con que un 60% de la gente que lo utiliza son gente que vienen, no que van, que también es muy importante, porque siempre pensamos a ver cómo podemos salir y no quiénes pueden venir, ¿no? Y para eso pues recuperamos a partir de esta fecha pues las 11 frecuencias diarias con Madrid, las 11 frecuencias semanales con Madrid y las 4 frecuencias con Barcelona. Yo creo que es una muy buena oportunidad para poder acompañar a todos los procesos que estamos teniendo de desarrollo de esta tierra. Sin duda ninguna, de las comunicaciones son un elemento imprescindible para acompañar todos los proyectos inversores que nos van a acompañar y que traen inversores que son de fuera, que vienen y quieren venir en el menor tiempo posible y de la forma más directa posible, y también pues aquella gente que quieren ir a Madrid a hacer una gestión o que quieren venir a Extremadura y hacer una gestión. Es decir, como sabéis, los vuelos de Madrid llegan entre 8 y 9, salen de aquí a las 9 y algo de la mañana, con lo cual a las 10 y algo estás en Madrid y no vienes hasta media tarde, con lo cual puedes desarrollar allí las tareas de la misma manera que el que viene aquí y no se vuelve hasta media tarde puede desarrollarlas allí, ¿no? O sea, en cualquier caso yo creo que siempre son mejorables, todo es mejorable, pero la realidad es que vamos a disponer a partir de ahora de un nuevo elemento para nosotros absolutamente esencial, ¿no? Habíamos puesto unas condiciones que creo que respondían en la obligación de servicio público a lo que en estos momentos Extremadura y los extremeños y extremeñas necesitamos, y la empresa Nostrum pues ha participado en ese concurso y lo ha ganado, cosa que yo quiero agradecer porque no estamos viviendo el mejor de los mundos. Estamos viviendo un mundo lleno de dudas, de incertidumbre y de inseguridades, ¿no? Y en ese contexto apostar por un proyecto como este pues tiene también obviamente su riesgo cuando lo hace en un mundo que está en guerra, con unas realidades como la que hemos venido y de las que venimos en relación con la pandemia, y quiero, querido Carlos, agradecer el esfuerzo que sin duda ninguna hacéis porque eso sea una posibilidad, porque sea una opción, ¿no? Hoy anunciamos formalmente que a partir del día 28 empieza un tiempo en el que nos marcamos objetivos altos. Ahí van a tener de nuevo los extremeños y las extremeñas pues, un avión que les traerá de Barcelona o que les llevará a Barcelona, y un avión que vendrá de Madrid y que les llevará a Madrid todos los días, pues con un tiempo enormemente competitivo y unos precios, ya digo, que tienen que seguir siendo razonables para que la gente los pueda utilizar, ¿no? Agradecer el esfuerzo que van a hacer y poner de manifiesto además la necesidad de ir en paralelo a todo lo que significa y representa las infraestructuras tradicionales, pues poder disponer del transporte aéreo, porque sin duda ninguna sigue siendo un gran atractivo, porque tiene unos tiempos de desplazamiento absolutamente imbatibles de competitividad con cualquier otro, ¿no?
y desear que cuando venza esta obligación de servicio público pues tengamos la posibilidad de poder todavía mejorarlos más y seguir en ese proceso en el que tenemos que estar siempre, de intentar hacer las cosas un poquito mejor que ayer y ponernos objetivos, ya que digo, que sean ambiciosos. A partir de dentro de una semana, los extremeños vuelven a tener a su disposición un abanico de vuelos a Madrid y a Barcelona que les permita colocarse en ambas ciudades en el menor tiempo posible. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por sus palabras, presidente. La verdad es que lo saben desde hace mucho que para mí es un placer estar aquí, con lo cual vengo encantado, aunque me lo agradezca. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y, a ver, yo creo que voy a empezar diciendo que a lo que se ha remitido el presidente. Hemos vivido tiempos muy extraños en todos los sectores y en la aviación, el transporte especialmente. Yo creo que en el aéreo más que en ningún otro, porque hemos estado parados y teníamos una obligación de servicio público vigente. Lo primero que creo que es justo reconocer desde la compañía, y que no voy a dejar de hacerlo, es que ponerse en faena, la receptividad a gestionar algo muy complicado que hemos encontrado en el Gobierno de Extremadura, en la consejera y en todo su equipo durante estos años raros, ha sido determinante para que hiciéramos las correcciones que tocaba, recuperáramos en la vigencia de la anterior obligación de servicio público con mucha más celeridad que el resto de las obligaciones de servicio público, y la verdad es que Air Nostrum tiene la mayoría, por no decir todas, de las obligaciones de servicio público de este país, salvo las de Canarias, porque con ese concepto nació la compañía, es una compañía regional que hace eso, y eso ha sido diferencial y se traduce en datos. Aquí estábamos ya en el 40% de la operación en la pospandemia, pero pandemia todavía, y en el resto de las obligaciones de servicio público del país estábamos al 20 y pico solo de ejecución. Eso hace que la siembra pues haya sido menos discontinua que en otros sitios, y como aquí en esta tierra ya sabemos lo que le cuesta a todos los que estamos aquí, ustedes por extremeños, nosotros por compañía, y el Gobierno por Gobierno que facilita esto, las discontinuidades, aunque sea por aprender de errores que podrían no haberse cometido, esta vez lo hemos hecho diferencialmente bien. Y creo que el diferencialmente bien se basa, porque las cosas lo hacen personas, en la diligencia, y aquí se ha tenido. Y yo quiero decirlo porque de eso sale lo que vamos a ver ahora. Obviamente Air Nostrum, que lleva muchos años haciendo esto y que tiene la vocación, y más aquí en esta tierra, de ser el que vertebra las comunicaciones aéreas en los mercados medianos y pequeños de la red española, se ha presentado a la obligación de servicio público y es un placer para nosotros el que nos la hayan adjudicado. Esto garantiza que vamos a renovar la operación que tenemos y a aumentar la apuesta mesurada, lo cual es especialmente destacable en los tiempos de los que venimos. Y vamos a hacer una operación de ida y vuelta en los dos sentidos. Como decía el presidente, y hay que analizar los datos para hablar de las cosas, y nosotros obviamente nos va en ello en la vida, lo hacemos. Hay cosas, llevamos mucho tiempo aquí nosotros, mucho tiempo, desde que empezaron las conexiones aéreas en esta tierra, y que el 60% sea gente que venga, si miran el dato, es una alegría. Y si me permite, yo se lo decía antes, anoche que tuve el placer de cenar aquí en la plaza, y yo pregunto las cosas al señor que nos sirvió en el restaurante, yo tenía al lado unos hablando en inglés y en el otro lado unos hablando en francés. Y bajé y le dije, oye, ¿qué hay, guiris? Y dice, no te puedes imaginar. Y en el hotel iluminado en el que he dormido, esta mañana cuando estaba haciendo el chequeo, como en el desayuno se oían 3 idiomas, además del nuestro, se lo he vuelto a preguntar y me ha dicho, no te puedes imaginar. Y esto es porque de manera continua y diligente, iba unido a la OSP, hemos puesto Extremadura en el mundo. ¿Quiere decir que el dato nos diga que la mitad de Nueva York viene a conocer nuestra tierra? No.
pero quiere decir que está y que como lo hacemos bien y somos atractivos, se come bien, somos bonitos, precios razonables, el que viene le gusta y se lo cuenta a su primo. Y así se hace la siembra. Y de verdad que tiene mucho que ver, y esto no ocurre si no se diseña. O sea, si tú no sales de Madrid a una hora en la que además de venderle al madrileño el Madrid-Extremadura ida y vuelta, que bien está porque viene, come, hace sus gestiones y es determinante para que consideren hacer una inversión y cosas similares, porque los ejecutivos desplazados tienes que tener acceso o no. Pero además de eso, es que en una agencia de Connecticut o en una agencia de Australia sale el destino Extremadura porque está conectado a través de la red Iberia con nosotros. Y eso antes no pasaba. Y eso te hace salir en la foto y hace que tengamos más guiris de los que tendríamos si no los más extranjeros, quiero decir, de los que tendríamos si no existiera. Y eso es diseño de verdad. Entonces, yo creo que estamos en la buena dirección, incluso en los tiempos extraños hemos estado aquí y por diligencia de personas en mejor dirección aún que en otros y estamos muy ilusionados. La obligación de servicio público, obviamente lo que hemos presentado, cumple todos los requisitos en horarios, en ida y vuelta en el día para el origen y el destino Madrid y Extremadura, las frecuencias de Barcelona, los precios a los que se refería el presidente y como adicional, pues sí que tengo que decirles que vamos a, cumpliendo las frecuencias y cumpliendo los horarios y los precios, vamos a meter un 49% más de plazas del que exige la obligación de servicio público en el Madrid. Vamos a poner un avión en lugar del módulo 50 de módulo 74 turbohélice y esperamos ver cómo se comporta la demanda. Eso, el poner más plazas, inmediatamente, es complejo de explicar, se traduce en que, como tienes tendencia a intentar llenar, abres abanicos de precios y objetivamente sobre el precio máximo de Madrid pues tenemos casi un 20% menos de precio medio, que es menos esfuerzo que hacen los extremeños y que va a seguir. Y va a seguir, ¿por qué? Pues porque hay más plazas. Y luego en Barcelona vamos a hacer un experimento bonito y caro para que se reconozca, sin haber aumentado para nada y que si lo exija la obligación de servicio público, que es que siempre hemos operado con el reactor de 50 plazas, como saben. Vamos a empezar a hacer la operación de forma sostenida. No lo exige la obligación de servicio público. Tampoco quiero hacer un overpromise eterno para que no vuelva en mi contra, porque las cosas se tienen que experimentar. Desde luego vamos a cumplir la obligación de servicio público, pero vamos a poner un 109 más de plazas de lo que exige la obligación de servicio público. Vamos a coger el reactor más grande de la flota de Ernostrum, a partir de ahí se torea en otras compañías en el Grupo Iberia, que es el de 100 plazas. Entonces, objetivamente vamos a tener un 109% más de plazas de las que pedimos y vamos a ver, porque en el Barcelona, que la demanda no es como la de Madrid, se comporta de otra forma, hemos identificado de forma sostenida picos súper identificados. O sea, sale la media de pasajeros que sale, pero tenemos listas de espera en momentos muy claras. Entonces, si de pronto ponemos más asientos, pues se gestionará y se absorberá esa lista de espera. Y eso nos puede llevar a modificar las siguientes si la consejera y el Gobierno lo tiene bien. Y siempre hemos trabajado muy fluidos en esto. Y por lo demás, orgullosos y un placer ser adjudicatarios. Y tenemos una presentación con la mayoría de las cosas que nos van a preguntar, de los horarios, los tal, que no sé si paso rápido o saben ustedes que se la doy como prefieran. O sea, los datos de plazas, horario, comportamiento... ¿La pasamos? Pues venga, vamos a hacer la presentación. Esto es... Se os va a entregar la totalidad de la presentación, pero... saben que es una obligación de servicio público, que es la segunda edición que hacemos de la obligación de servicio público, que siempre era una demanda y una recomendación. Está coordinada por el Ministerio de Aviación Civil, porque es obligación de servicio público, y esto ha sido la evolución.
la situación creada por el COVID a mediados del 20, con prácticamente todos los aviones del mundo parados, supuso la necesidad de un replanteamiento transitorio, que es al que les hacía referencia antes. En julio del 20... bueno, me pongo aquí, no se preocupe. En julio del 20, Extremadura recuperó el 44% de los vuelos pre-COVID a Madrid y el 85% de los vuelos a Barcelona. La red Nostrum, que es a lo que me refería, que fuimos la compañía que más rápido recuperó la operación de todas las españolas, obviamente por tamaño y porque estamos en mercados muy necesarios, el interbalear. En ese mes recuperó el 27% de los vuelos. A eso es lo que me refería, que la diferencia la hacen personas y diligencia. Y obviamente, como se puede imaginar, nosotros empujábamos en todas igual o más, porque queríamos recuperar la operación. Y en julio del 21 la operación de Barcelona ya recuperó el 100% y desde el próximo 28 de octubre pues recuperamos el 100% de la operación de Madrid. En cuanto a lo que la obligación de servicio público exige. De hecho, lo que recuperamos es muchos más asientos, como me he dicho antes. Los horarios. Hemos sido la única compañía en presentarse en las dos licitaciones convocadas. La que estamos anunciando es la del 22 al 24. Y la declaración de la obligación de servicio público, ¿qué regula? Pues regula frecuencias mínimas, es decir, cuántas frecuencias diarias de lunes a viernes tenemos que tener en Madrid y cuántas tenemos que tener en Barcelona. En Barcelona son 4 frecuencias semanales y en Madrid son 2 frecuencias diarias de lunes al viernes, salvo el mes de agosto. ¿Y por qué? Porque en el mes de agosto el pasajero de negocios, que tiene mucho que ver con el pasajero de Madrid, desaparece y se queda una frecuencia para intentar gestionar las conexiones más demandadas. Todo está hecho con mucha inteligencia y con el know-how que nos da los años de experiencia en este mercado. Lo que dice la obligación de servicio público en los horarios es que la primera frecuencia deberá de llegar al aeropuerto de Badajoz entre las 8 y las 9 de la mañana, hora local, y que el vuelo de vuelta saldrá de Badajoz entre las 9 y las 10. Y la segunda frecuencia, así como la del domingo, deberá de salir de Madrid entre las 17:30 y las 18:30, hora local, con vuelo de vuelta saliendo de Badajoz entre las 19 y las 20. Durante el mes de agosto no existe requisito horario. Eso es lo que dice. Al final le doy los horarios que hemos planteado, que obviamente cumplen los requisitos. La capacidad mínima de asientos al año que exige la OSP son 54.000 asientos para Madrid y 20.000 para Barcelona. Y la tarifa de referencia, One Way, como llamamos aquí, o sea, una ida o una vuelta, son 90 euros con Madrid y 110 euros con Barcelona. ¿Vale? Un céntimo. El importe de la licitación era la máxima, 8,8 millones de euros, y la Junta ha realizado un esfuerzo económico importantísimo para garantizar la continuidad de la OSP, y es de reconocerlo, porque recuperamos el 100% de la oferta sin que la demanda se haya recuperado. Eso hace automáticamente que, como hay menos pasajeros, el número salga distinto. Y eso es de agradecer. Pero es de agradecer porque hay una línea, y así se nos ha manifestado, de que seguimos apostando en que la siembra que estaba dando frutos vaya garantizando los vuelos que estaban diseñados. Y luego, estos son importes máximos. Si hay más pasajeros, se pone menos dinero, que eso es lo deseable, o lo deseable para todos, para la aerolínea también, es que vengan más pasajeros. Y aquí tengan en cuenta, porque la consejera sí lo ha tenido, que ponemos más plazas. Si ponemos más plazas, puede ser que haya más pasajeros. Y si puede ser que haya más pasajeros, puede ser que cueste menos dinero por pura aritmética, sin esfuerzo diferencial. Sigamos. Bueno, perdón, pasa la otra, que es que en febrero del 20, antes del inicio de la pandemia, las rutas de la OSP de Extremadura alcanzaron el máximo interanual histórico de pasajeros transportados, superando los 68.000. Cuando nos ordenaron por el COVID parar, estábamos rozando los 70, que llegábamos sin duda. O sea que la senda era así, desde que se hizo la OSP. Ha funcionado. Y ha funcionado y tienen que verlo, ¿eh? O sea, la OSP era un punto de inflexión, como decía el presidente, en decir, voy a apostar. Y voy a apostar porque haya ida y vuelta en el día en los dos sentidos y porque esté encajada en las ventanas de Madrid para poder ofrecer
con un código OneWord, cosa que antes no se había hecho en una ventana de interrupción de operación un tanto inexplicable, para que aparezca Extremadura en el mundo, en todas las agencias. Y eso era una apuesta valiente, nunca lo habíamos hecho así de robusto. Y salía porque con la OSP pasamos a casi 70.000 pasajeros cuando vino el palo. Tras la pandemia, la programación de los vuelos con la Ruta Madrid se ha ido modificando en función de la demanda y las limitaciones de la propia pandemia. A esto me refiero con la diligencia. No se puede imaginar lo que los equipos de Extremadura y los del Nostrum se han visto por la pantallita en el tiempo de la esta. Y de verdad que esto ha hecho que fuéramos recuperando la demanda con una senda diferencial que les cito aquí y que en aras de la brevedad se las vamos a dar y lo miran. Misma cosa en Barcelona. Y la compañía ya ha ido incorporando progresivamente su avión de mayor capacidad, el CRJ de 100 plazas. Cada vez que incorporamos esto, duplicamos las plazas que la OSP nos exige en ese día en cuestión. Y desde septiembre del 21 vamos a hacer el experimento de programar todos los vuelos con el CRJ 1000. De hecho, el efecto de esto, que ya se ha ido haciendo más de vez que de en cuando, pero se ha ido haciendo, la compañía ya ha programado un 11% más de plazas que en 2019. ¿Vale? Mirando año entero. Tengan en cuenta que está la pospandemia y la recuperación aquí puesta. O sea que... Y la demanda de la ruta está prácticamente en récords históricos. Hemos tenido una media del 74% en la línea con 2019, en línea con lo del 2019, un 74%. Y en los primeros 9 meses del 22 la demanda ha crecido un 15% respecto a la del 2019, más 12% de plazas, con una ocupación media del 79%. Y esto a las arcas le alegra, que haya más pasajeros, porque insisto que la obligación de servicio público fija máximos y que para lo que estamos todos aquí es para que nos paguen los pasajeros y que vengan. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si lo pagan los pasajeros, es la mayor alegría que podemos tener todos los que estamos aquí. Y desde luego los hoteleros y los extremeños. Esto tampoco lo pide la obligación de servicio público, pero en lo que llamamos el verano hard, que es julio y agosto, desde el 23 de julio y tal igual, y en los puentes de diciembre y de noviembre, hemos hecho el experimento de Palma y lo vamos a seguir haciendo. De nuevo, no quiero que luego las alegrías se vuelvan en mi contra. No lo pide la obligación de servicio público, es algo que hace la compañía ante la reducción de la demanda de Madrid en agosto y que vamos a monitorizar. Pero por ahora lo vamos a seguir haciendo porque es otra cosa que fue bien. Y al final estos son extremeños saliendo para allá, pero también hay algunos regresando, de los que les decía, algunos de los que viven allí que se fueron y, como decía el presidente, que alquilan su casa, que demanda hay a precios exorbitantes, se vienen para acá para pasar el verano con lo que les sale el alquiler, ellos y 30 primos, si quisieran. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. De nuevo, insisto, como en las plazas, que no es obligación. Estos son los horarios que permiten todo, permiten la salida de Madrid al límite de lo temprano que se tiene que salir, de una ciudad grande, más compleja. Si sales antes, realmente te cargas demanda. Y segundo, si sales antes, te cargas una de las cosas que mejor está funcionando y que es el objeto de todos, que es el que Extremadura aparezca con el mundo. Tú tienes que salir cuando ya ha llegado la primera ventana de conexiones internacionales y domésticas a Madrid. Si sales antes de esa ventana, no sale el vuelo. Y esa siembra la pierdes. Tendrías objetivamente menos pasajeros y costaría más dinero la obligación de servicio público. Y claro, saliendo a esa hora, de Madrid, el de Badajoz sale a las 9:20. Al final da una estancia razonable en los dos sitios y pone la salida más cómoda en horario a la ciudad más pequeña y el límite de lo temprano para captar a los de negocios. Tú sales a las 7 o a las 6:30 de Madrid y el de ida y vuelta en el día lo has perdido, porque tiene que levantarse a las 4:30 en una ciudad como Madrid. No es ir al aeropuerto de aquí.
Y esto está muy testado no en esta ruta, en todas las rutas, porque nosotros nos dedicamos y somos la más grande de España que se dedica a eso y la más grande de las más grandes de Europa y del mundo que se dedican a eso, a aportar y distribuir conexiones a la red Iberia. Por eso tengo la franquicia con ellos. Entonces, lo que les digo es que estas cosas ninguna está a la ligera, está muy testado. Y los horarios de Badajoz con Barcelona pues son los que les pongo aquí en el diseño con avión grande. Sí. Pues nada. Muchas gracias y si tiene alguna pregunta. Señor Bertomeu, a ver, acláreme, por favor. Me ha dicho, o nos ha dicho, que aumentan las plazas a Madrid y las plazas a Barcelona. Concréteme, ahora un avión normal, un avión de Madrid, ¿cuántas plazas tiene y cuántas va a tener? Y un avión que sale a Barcelona, ¿cuántos tiene y cuánto va a tener? A ver, nosotros, las obligaciones de servicio público de los 2 años que veníamos, y como la diseñamos, se hacían con un CRJ de 50 plazas, ¿vale? Visto el comportamiento de la demanda, hemos empezado, sin que lo exigiera la obligación de servicio público, desde hace unos meses, desde la recuperación pro-COVID, por eso le decía el 11% más de pasajeros y cosas de estas, a meter el siguiente avión. Yo tengo flota de 50, de 74, de 90 y de 100. En la de Madrid hemos empezado a meter el de 74. ¿Y qué vamos a hacer? Meter todo el año ese. Y automáticamente, como tenemos obligaciones de frecuencias y los asientos son los mínimos que me exigen, sale un 49% más de oferta de asientos. Es decir, a su pregunta, teníamos un avión de 50, vamos a meterlo de 74 plazas por día en todas las frecuencias y, por aritmética, un 49% más de plazas de las que exige la OSP. Barcelona, lo operábamos con reactor de 50 plazas, está más lejos, y hemos empezado a meter el reactor de 100 plazas, que es el más alto de la flota, es decir, duplicar. Ya lo hemos empezado a meter y lo empezamos a meter como experimento inteligente en un vuelo que la media sale para meterle 50 plazas, la media, pero si analizas el comportamiento, esa media se compone de muchos, no pocos, días con puntas de lista de espera que nos dejamos. ¿Ves un poco lo que quiero decir? Entonces vamos a duplicar el número de plazas que pide la obligación de servicio público, no compromiso. Vamos a hacerlo y a probar cómo va. Y, por tanto, la respuesta a lo suyo es de un avión de 50 plazas a un avión de 100 plazas, lo cual implica en el diseño anual un 109% más de plazas. Ha dado el dato de que los pasajeros que utilizan las rutas con Extremadura, en realidad el 60% vienen y no salen. Es correcto, ¿no? Sí, vienen, no. Nosotros vemos los orígenes con algoritmos de quién es. Algoritmos que son muy fáciles porque tenemos mucha trazabilidad en este sector. O sea, como por obligación y porque pagamos tasas tenemos que tener el nombre del pasajero, el DNI y tenemos el origen de la venta, si es por agencia, si la agencia es extremeña, es madrileña o es de Luxemburgo, y porque le tenemos que cobrar y pagarle la comisión, tenemos mucha trazabilidad. O sea, somos de las empresas, antes de que Google y Amazon hicieran que todo el mundo hable de esto, las aéreas tenemos todos los datos y somos de los que manejamos Big Data de verdad. De hecho, se hace el yield management y el gestor de espacio ahí. Entonces, nosotros miramos quién es un pasajero que ha comprado aquí y cuando retorna, y quién es un pasajero que ha comprado fuera y cuando retorna. Y así contabilizamos. Les aseguro que cuando empezamos en la época de Rodríguez Ibarra a hacer esto sin todavía obligación de servicio público y con un producto menos valiente, lo que se buscaba, que era imperativo, era que los extremeños tuvieran una salida a Madrid y a Barcelona, era lo que se buscaba, era el diseño que se hizo. Y yo mismo, y me dedico a esto, llevo 27 años y creé esta compañía de cero, y sigo mucho este producto, como sabe el presidente, porque además cualquier excusa, como digo, para venir aquí me gusta, de verdad que un 60% de gente que viene con esa literalidad que le digo, lo que se mira es si ha comprado fuera de Extremadura y si el retorno lo hace para allá. Que habrá algunos que retornan en coche o que se van luego a Portugal y ya no los tenemos. Y un 60%, es la primera vez que pasa, vienen. ¿En esos que vienen quiere decir que son todos turistas? No, pero muchos sí.
Hay algunos que son extremeños de allí, que compran en la agencia de allí, o sea, extremeños que viven en Barcelona o en Palma, que compran en la agencia de allí y que se vienen aquí a ver a su familia, a posar el fin de semana y luego se vuelven. Yo no tengo forma más que de discriminarlos como que son que vienen, pero es que objetivamente, aunque sean extremeños o hijos de extremeños de segunda generación, vienen. O sea, el dato está bien. Dos preguntas que le traslado a usted y se lo voy a trasladar al presidente de la Junta o a la consejera, cualquiera de los dos que responda. La misma pregunta a los dos. El contrato mantiene las mismas frecuencias que antes de la pandemia, pero con mayor coste, casi 1 millón de euros más, 900.000 euros al año. ¿Por qué? Y segundo, la Junta también trasladó el año pasado la oportunidad de que se planteara salir antes de Badajoz. Explíqueme al final por qué no se ha digamos, hecho caso, se ha tomado en consideración. Y luego le traslado la pregunta al presidente. Digo, sobre las condiciones del contrato tendrá que hablar el contratante, no el contratado. Es muy sencillo. O sea, vale más, cuesta más el producto, porque cuesta más el servicio. Y los precios han aumentado. De hecho, creo, sinceramente, no lo he hablado con Carlos, pero muy probablemente si en vez de sacar la licitación cuando la sacamos, la habíamos sacado hace un mes, se queda desierto. Sí. O nos cuesta 2 más o 3 más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque todo ha subido de precio. En cuenta que aquí hace falta un avión con 50, 74 o 100 plazas, pero que lleva un depósito que normalmente va lleno. Y ese depósito cuesta ahora el doble de lo que costaba antes. Obviamente, por eso es el mayor costo. Siendo verdad que dentro de nuestras propuestas estaba que saliera un entorno... Yo creo que el horario no queda mal. Llegar a Madrid a las 10:15 de la mañana y poder volver a las 6 de la tarde, en estos momentos, es mucho mejor de lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años, sin punto de comparación, y evidentemente ofrece la posibilidad de poder ir a Madrid, hacer la gestión que tengas que hacer y volverte. Alguien puede decir, no, es que ¿y si tengo que hacer 5 gestiones? Pues anoche. Claro, de eso no creo que haya nadie que vaya a Madrid a hacer 5 o 6 gestiones al tiempo, ¿no? Esto que forma parte un poco de la literatura, yo digo, hemos facilitado horarios para que la gente pueda ir y volver en el día si quiere, pudiendo estar 8 horas allí durante el día y luego volverse. E igual, pudiendo estar aquí 10 horas y luego volviéndose. Yo creo que eso es razonable. ¿Que hubiera sido mejor 1 hora más? Pues probablemente, pero creo que no está mal, sinceramente. ¿Alguna cosa más? Sí, al respecto del tema de precios, estamos viendo cómo en una serie de contratos de otra índole, como puede ser infraestructura, se están revisando esos precios, por lo que estábamos hablando, por ese incremento de precios. La situación no parece que vaya a cambiar a corto plazo, incluso puede ir incluso a peor. Me gustaría saber si este contrato incluye algún tipo de referencia o aspecto a que se pueda revisar esa OSP durante los próximos 2 años por el incremento de costes y si eso podría tener alguna repercusión en el precio de los viajeros. Yo creo que la respuesta está en la Ley de Contratos del Estado. Eso es. Ahí está. Son revisables los contratos, son en qué condiciones las que marca la ley. Por desgracia no está previsto, porque no todos somos nuevos, si me permite el presidente, en una situación de inflación de 2 dígitos, que nos lo contaban nuestros padres, pero nosotros no tal, lo de que el combustible vaya al doble y tal, y lo que decía el presidente es absolutamente objetivo, o sea, si hoy se licitara se queda desierta con esa cantidad, esta y varias que se van a licitar después, como no se reaccione, porque objetivamente los costes se han incrementado. Pero es que además, en la pospandemia, cuando le digo que estamos recuperando los pasajeros, es que estamos recuperando los pasajeros, pero no hemos llegado a los 78, estamos en 58. Por tanto, hay menos ingresos y la curva de recuperación, si nos da una alegría, y hemos puesto todos los elementos, incluidos más plazas, hará que el dinero que ha subido porque hay menos ingresos previstos por la recuperación postpandémica en esta y en todas las obligaciones de servicio público en las que licitamos nosotros, que somos todas, que son todas menos las de Balear, simplemente ha pasado esto. O sea, el mercado se ha parado durante un tiempo y hay que recuperarlo. ¿Qué tiene esta diferencial? La apuesta valiente de decir, vuelvo a poner todo el producto para hacerlo bien y que se recupere lo antes posible. Y lo que estamos viendo es que va a funcionar así. Ojalá pueda venir a contárselo en breve. Pero los costes, objetivamente, se han ido. Nosotros no tenemos previsto
porque nos comprometemos a un precio, a unas frecuencias, a unas plazas y a un tiempo de ejecución con un dinero máximo. Por tanto, no está previsto más que lo que dice la Ley de Contratos del Estado, que es que si objetivamente los costes sostenidos te hacen que sea inviable la no sé qué, pues vendremos por aquí, como todo el mundo supongo, a decir, oye, que es que el combustible es para siempre el doble y tal y cual, cosa de la que no vamos a hablar y no han querido oír, yo lo he citado. Pero sí, eso es. ¿Y eso se va a repercutir en los precios? Desde luego, eso no está previsto. Y desde luego, creo que no va a ser la fórmula sugerida, o al menos la única, porque estamos poniendo más plazas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si tú le pones más plazas, el sistema de discriminación de precios te hace que abras por abajo. Esto, como ocurre con el Festival de Teatro, cuanto más gente va al teatro, menos dinero público hay que poner. Pues igual, aquí cuanto más gente viaje, menos habrá que poner. Moraleja, hagamos todo lo posible para que viaje mucha gente. ¿Alguna cosa más? Tenía otra pregunta y es para el señor Bertomeu, perdón. Le quería preguntar, en este caso se han presentado con una UTE, con una compañía maltesa. Me gustaría saber el papel que va a tener esa compañía. Si es simplemente financiero, es... No. Carlos. Sí, es por tenerlo cubierto. A ver, Air Nostrum antes de la pandemia tenía vocación de ser la empresa que empezara el movimiento de consolidación de la aviación regional europea. Estábamos a punto de hacer una operación de merger con una empresa irlandesa, que se llama CityJet, y empezamos a preparar compañías que son nuestras en otros mercados, para presentarnos a obligaciones de servicio público en el mercado italiano o en el mercado de las islas del Mediterráneo, que son muchas, o a operaciones como hemos hecho con código SAS en Escandinavia. Entonces, abrimos una compañía, era otro momento de prosperidad, en Malta, que se llama Meler, que tiene licencia maltesa, y otra en Irlanda, que se llama Hibernian y que tiene licencia de Hibernian. Como cobertura, nosotros, en todas las obligaciones de servicio público, que la literalidad jurídica es que tiene que ejecutarlo el adjudicatario, para no tener que venir aquí y decir, oye, si se me estropea una TR de forma sostenida, voy a hacer el backup con Veler. Lo que estoy haciendo en todas es que presento mismos aviones, mismo mantenimiento, otra aviación civil y dentro del grupo de lo que quiero hacer. Claro. La última, que tenemos que irnos para la Asamblea. Quería preguntarle al señor Bertomeu sobre los viajes a Barcelona. Esos picos supongo que son en épocas vacacionales, de puentes, porque no está pensado para Madrid tanto como para hacer gestiones y tal. Y del tema de los vuelos a Mallorca no he terminado de enterarme si ya este invierno se van a poner en esas fechas vacacionales o de puentes también. La intención es sí. Lo que pasa es que no han acabado de enterarse porque lo he hecho deliberadamente, porque lo que no quiero es crearme obligaciones, que la obligación del servicio público no tal. Claro que sí, si no, no se lo pongo. O sea, tengo la intención de operarlos. Quiero que entiendan que no es obligación y que si de pronto el mercado... Es que, claro, venimos de tiempos que es muy difícil decir nada. ¿Sabe lo que quiero decir? Porque está puesto, lo vas a tener, sí. Sí. Y si lo pongo es porque la intención es hacerla. El único matiz de hacerlo ambiguo es porque no es obligación. Venga. Pues estamos pendientes de la próxima reunión con ellos, que va a ser pronto, para precisamente uno de los temas que llevamos es ese. ¿Alguna cosa más?